Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Normalicemos hablar de emociones. Y hoy en particular tenemos a una invitada que te presentaré en un momento que compartirá de un tema crucial, las adicciones. Generalmente cuando hablamos de adicciones, o por lo menos yo cuando hablo de adicciones, me viene a la mente primeramente lo que tiene que ver con sustancias. Sin embargo, platicando previamente con ella, pues coincidíamos de que hay muchas otras adicciones. Hoy tenemos a la psicóloga Rocío González, especialista en adicciones. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto que estés aquí. Y me encantará precisamente que iniciemos con eso. Tú también te has topado con esa parte de que cuando la gente escucha de adicciones, se enfoca principalmente en sustancias químicas. Sí, claro que sí, doctor. Regularmente las personas creen que cuando tienen una adicción solamente es ya sea a sustancias o al alcohol. Pero no, vemos que actualmente las adicciones van un poquito más allá. Ahorita, por ejemplo, hay mucha adicción a las redes sociales. Vemos a nuestros niños, en vez de salir a jugar a la calle, o sea, están enfocados en su iPad, en su celular, y realmente pues no socializan. Socializan con una pantalla y están ahí interactuando con personas a lo mejor que ni siquiera conocen y que obviamente podrían ser unos pues depredadores. Sí. El riesgo que implica, ¿verdad? No estar ahí al pendiente. Fíjate que curiosamente ayer fui a una tienda y vi la portada de un periódico y decía precisamente que habían llegado, creo que 61 jovencitos a consulta por adicción al celular. Qué fuerte la estadística, ¿verdad? Así es, que fuerte. Como le comenté al principio, o sea, no, esos niños ya tienen esa socialización. O sea, anteriormente nosotros, ¿qué hacíamos? Salíamos a jugar a la cancha, a las escondidas, nos íbamos a, no sé, a jugar fútbol, al cine, hacíamos cualquier actividad en donde nosotros pues podíamos pues ejercitar ciertas áreas también que tienen que ejercitarse pues de nuestro cuerpo, la psicomotricidad y todo lo que implica esto. Pero en la actualidad, o sea, los niños no quieren salir de casa. Los niños no quieren socializar con los hermanos, con los padres. ¿Y qué es lo que pasa cuando les quitamos las tabletas o les quitamos el celular? Empieza toda esa intolerancia a la frustración. No hay poca tolerancia a la frustración. Empiezan a hacer berrinches, se tiran al piso, se empiezan a patalear. Y es muy difícil para los papás controlarlo, porque para ellos es como que te doy aquí el iPad, te calmas y ya no me vas a dar problema, y el papá pues ya se sigue enfocando en otra cosa. Sí, si estuviéramos conscientes del daño que causamos con esos, Sí. La falta de poner límites, ¿verdad? Y hablando específicamente de las adicciones a estupefacientes, a sustancias químicas, generalmente estigmatizamos a el adicto, al que usa las drogas. Pero ¿qué hay con la familia? Porque ahí hay una codependencia y también el origen del adicto, pues tiene que ver con el ambiente familiar, ¿verdad? Claro, regularmente nosotros cuando una persona está en una adicción, ¿qué hacemos? Lo señalamos y decimos, no, pues él es el que tiene el problema, entonces él es el que tiene que arreglarlo. Pero no, desgraciadamente la familia o el ambiente familiar es el que enferma al adicto. Entonces es tan importante para que se rehabilite de una adicción que se trate también a la familia. Por ejemplo, si un adicto entra a un centro de rehabilitación o a una clínica de adicciones y la familia no se trata, pero el adicto sí hace su trabajo adentro, ¿qué pasa? O sea, él puede trabajar todas sus áreas que necesita, pues aprender a gestionar sus emociones, trabajar sus defectos de carácter, pero cuando sale de la clínica, entonces regresa al mismo ambiente al que le internó. O sea, ese ambiente enfermo de esa persona. Entonces es muy importante que la familia también, por ejemplo, asista a grupos de autoayuda como es Al-Anon, y que empiece a trabajar también en terapia familiar para que ya deje de hacer las cosas que hacía antes que facilitaban la adicción. Entonces, ¿tú consideras que el índice tan bajo de recuperación de los adictos en gran medida tiene que ver porque no se ha corregido el ambiente, no le fue formado? Sí, así es. El éxito o el fracaso de un tratamiento, el 99% es por la familia. O sea, si la familia no hace su trabajo, la persona cuando regresa al ambiente que lo enfermó, vuelve a recaer. Qué doloroso, ¿verdad? Qué dato tan doloroso. Sin embargo,
pues tan importante reconocer, aunque duela, la importancia de trabajar en equipo, en conjunto. ¿Cuáles serían algunos, por llamarle banderas rojas o focos rojos, que se ven en un ambiente familiar, que de alguna manera, aunque suene fuerte, van orillando al niño, al jovencito, a la necesidad de recurrir a sustancias químicas para evadir algo? Ok. Una de las focos rojos que yo vi trabajando en una clínica de adicciones, me di cuenta que las familias de los pacientes que tenían alguna adicción eran sobreprotectores. O sea, sobreprotegían mucho al hijo, no lo dejaran vivir sus consecuencias también. Por ejemplo, el hijo consumía alguna sustancia, iban en el carro, lo chocaban y la familia, en vez de dejarlo que viviera sus consecuencias, le regalaba otro carro. O cometía algún delito, lo metían a la cárcel y en vez de dejarlo que él estuviera en la casa y tiempo que habían terminado, no, pues iba, pagaba la fianza y lo sacaba. Entonces, el no dejar que la persona viva sus consecuencias es un factor determinante para que el adicto no se recupere. Necesitamos dejarnos que se haga responsable, que crezca. O sea, que ya deje de ser niño, que salga del seno materno y que crezca realmente. Y como es un adulto, pues apenas haciéndose responsable de todas las consecuencias de sus actos. Claro, yo creo que movidos desde la culpa, esta sobreprotección, pues genera el resultado que estamos platicando en este momento. Y utilizando el ejemplo de una persona adicta que tiene un accidente automovilístico y le resuelven todo, ¿qué hay antes de ese choque? Me refiero a qué oí yo a ese niño, qué heridas emocionales o qué vio papá y mamá o qué no vio, qué hizo que se fuera caminando a utilizar un recurso externo para pretender gestionar sus emociones. Regularmente, la predisposición a que esa persona tenga una adicción, por ejemplo, hay predisposición, es biopsicosocial, la adicción. Por ejemplo, hay una predisposición biológica ya para que la persona consuma sustancias o alcohol. Hay una predisposición psicológica también, que es no aprender o no saber gestionar mis emociones. Si yo no sé cómo reaccionar en cuanto a un problema o no sé, no, o de pequeño me dijeron, ¿sabes qué? Estoy llorando y me dicen, no llores. O me enseñan a reprimir mis emociones y todo. Entonces yo voy aprendiendo que lo que yo siento, o sea, no van. Entonces yo aprendo como que a callarme todas esas emociones. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra adictos? Dicen, adicción es sin voz o sin dicción. Entonces, una persona que no habla, que se guarda todo, entonces en algún momento de su vida enferma. Fundamental y crucial lo que compartes porque la palabra es el pensamiento hablado, tan importante de expresar, pero también es importante reconocer que hay gente que no permite que la gente se exprese, ¿verdad? Al interrumpir, sí, al aconsejar, al no dejar que hagan su labor de introspección y de ponerle palabras a lo que están pensando. Las estadísticas son alarmantes y no de ahora, de mucho tiempo atrás. ¿Cuál sería la primera sugerencia o consejo que tú le darías a un papá o a una mamá que se da cuenta que su hijo ya está utilizando drogas? Sería realizar una intervención familiar para que él se dé cuenta realmente que ella tiene un problema, que está afectando diversas áreas de su vida. Por ejemplo, afecta en el área laboral, en el área personal. Si tienen pareja, pues afecta la relación con su pareja. Si vive con los papás, pues obviamente afecta la relación con los padres. Se hace una intervención familiar para que él se dé cuenta que todos están involucrados en ese problema, para que no se sienta nada más como que él es el único que está mal, sino que todos empiezan a comentarle, por ejemplo, cómo se siente igual en cuanto a su adicción. No, pues yo me siento de esta manera, yo me siento triste cada vez que tú te vas a consumir, siento como que, pues, con temor de que algo te vaya a pasar, o la esposa también, te desolías aquí en casa, no pagas pues los recibos, no traes comida aquí a casa, no te ocupas de tus hijos, eres un papá irresponsable. Entonces empezamos como que a mencionarle todas esas cosas que ha dejado de hacer por la adicción para que realmente se dé cuenta que él lo tiene. Pero cuando no se dan cuenta, porque regularmente la persona que tiene una adicción es la última en darse cuenta, entonces yo creo que sería muy recomendable internarlo en una clínica de rehabilitación o en una
Pues un centro de clínica de rehabilitación. Okay. Sí. Una evidencia más de la importancia de normalizar hablar de emociones, porque la inteligencia emocional, que es el móvil de este podcast, pues es fundamental para tener bienestar y felicidad. Y esta es una evidencia más de la importancia de hablar de emociones y también no pretender anular las emociones de otras personas. Yo cuando comparto en algunos entrenamientos, algunos talleres, les digo que no juzguemos a quien usa un mecanismo para evadir el dolor o el sufrimiento, porque generalmente todos usamos mecanismos para evadir. Comida, exceso de ejercicio, apostar, compras compulsivas, tabaco, drogas, alcohol, pornografía, etc. Generalmente pensamos, o por lo menos yo pensaría, que las adicciones empiezan en etapas muy tempranas, en los niños o en los jóvenes. Sin embargo, yo he sabido de casos de gente muy adulta que utiliza drogas, que empieza a utilizar drogas cuando ya tiene etapas de adultez elevadas, por llamarlo de alguna manera. Es común que alguien de edad madura empiece a utilizar drogas cuando nunca había utilizado. No, no es muy común, pero tiene que ver mucho también cómo se ha trabajado su etapa de vida. Dependiendo de la crisis por la que esté pasando en esa etapa de vida, ya vemos que siempre desde el inicio, desde que nacemos, entramos en varias crisis. ¿No? Pues nacemos, empezamos a caminar, vamos a la escuela, pues una crisis. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a ir a la escuela. La adolescencia, otra crisis, me caso, otra crisis, tengo bebé, otra crisis. Y, por ejemplo, si esa persona no ha sabido cómo gestionar bien sus emociones, ahorita que hablas de inteligencia emocional, entonces, si no ha trabajado en él, entonces va a haber un momento en el que si no está satisfecho o a lo mejor existe cierta frustración, esa persona puede enfocarse un poquito, aunque no tengas personalidad adictiva, puede a lo mejor irse por ese lado en un momento de impulsividad. Que a lo mejor puede ser un periodo corto y no, o sea, no va a llegar como que a más. Esa persona va a estar, pues a lo mejor consumiendo cierto tiempo, pero va a poder dejar de consumir porque después es algo momentáneo. Pero sí, sí ha pasado, pero no es muy común. No es muy común. Okay. Lo que sí es común es que una persona que lleva toda su vida consumiendo desde niños de 10, 12 años hasta los 60 y tantos, que siga consumiendo, sí es común. Y que sea más difícil para esas personas dejar el consumo porque pues toda la vida llevan consumiendo. Ok. Hablas de personalidad adictiva. ¿Cómo podríamos definir en un lenguaje sencillo y corto qué es una personalidad adictiva para que quienes nos ven y nos escuchan pudieran detectarlo rápidamente y tomar acción para prevenir cosas? Puede ser una persona que no sabe gestionar sus emociones, que nunca se le pusieron límites, porque los límites son muy importantes también. O sea, si una persona no tuvo límites desde su infancia, también puede ser propenso pues, a una adicción. Entonces, la personalidad impulsiva también, que viene en parte también, que hace match con el temperamento. Sabemos que el temperamento es el heredado. Entonces, si esa persona es muy impulsiva, si no sabe gestionar sus emociones, si no tiene tolerancia a la frustración, si en cualquier situación, en vez de hablarlo, o sea, ella prefiere mejor estar, no sé, a lo mejor peleándose a golpes, no sabe gestionar pues, una emoción bien o no sabe cómo resolver un problema, entonces vemos que esa persona ya trae esa personalidad. Una personalidad adictiva la cual le causa conflicto. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde mi niñez, no me enseñaron a cómo gestionar mis emociones. No le dieron esa validez a mis emociones. Entonces yo no sé, o sea, cómo resolver un problema. O sea, haciendo un poquito, pues, eso, de repente ese disparo de emociones que no sé cómo gestionarlo, entonces empiezo con el consumo para bajar un poquito o para hacer ser un poquito como que más bravo y animarme a hacer ciertas cosas que pues en la sustancia no me anima yo. Okay. Fíjate, precisamente la pregunta que te quería expresar es qué vacíos emocionales busca llenar una persona que utiliza drogas, precisamente pretendiendo llenar ese vacío emocional. Y lo que tú compartes es una evidencia clarísima de que la sobreprotección de los padres también es un tipo de abuso. Sí. ¿Hay alguna estadística específica en donde ciertas heridas generan mayor propensión a la adicción, como el abandono, cuando papá o mamá no están cerca? ¿O es indistinto en cuanto a esta parte emocional no resuelta?
Regularmente las heridas que causan más adicción son el abandono y el rechazo. El abandono y el rechazo porque, por ejemplo, un niño que nunca fue abrazado por su mamá, que nunca se le decían palabras de afirmación, que siempre se le trató mal, que se le golpeaba, que se le abandonaba, o antes que se utilizaba mucho esto de dejar a los niños con las abuelitas y la mamá se iba a trabajar. Entonces, de cierta forma, ese niño se sintió abandonado y, por ejemplo, está muy relacionado el uso de marihuana para los que tienen algún conflicto ahí con mamá. Marihuana dicen que es mamá. Cocaína a los que tienen un conflicto con papá. Que los papás los reprimían mucho, que no dejaran ni que gritaran, ni que se expresaran, ni nada. Entonces, cuando yo consumo cocaína, empiezo a sentirme omnipotente, poderoso. Y pues es un conflicto en sí, o sea, con papá. Como a mí me gustaría haberle respondido papá, como a mí me gustaría haberme enfrentado a papá, pero no lo hice. Entonces, prefiero mejor consumir. Y en ese consumo, pues yo me atrevo a hacer cosas que nunca quise hacer, nunca pude hacer. Qué interesante, qué fuerte y qué revelador. Y también qué importante esto que acabas de decir, porque una de las herramientas más importantes de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Y parte de ese autoconocimiento pues implica ir profundo para descubrir ese tipo de heridas. Y recordemos que la herida de abandono, por ejemplo, no únicamente se produce por un papá o una mamá ausentes. A veces, estando en la misma casa, el pequeño crece sintiéndose abandonado. ¿Hay alguna diferencia entre una adicción real, una adicción fuerte, y alguien que lo hace de alguna manera creyendo que es recreativo o utilizándolo en dosis pequeñas o muy esporádicamente, o no hay distinción? Aunque sea una adicción esporádica, por ejemplo, voy a hablar en el caso de alcoholismo. A veces se cree que la persona alcohólica va a estar tomando diariamente y ya va a estar faltando al trabajo, no se va a estar haciendo responsable de todo. Pero no, un alcohólico puede ser así, pasen 6 meses y yo no tome, pero cuando yo tomo a los 6 meses, me pierdo. No sé nada de mí, se me pierden las llaves del carro, pierdo el teléfono, no sé dónde he estacionado mi carro. Entonces, ya con eso, ya es una adicción. No quiere decir que, como lo mencioné al principio, o sea, tengo que estar tomando cada fin de semana, como dicen vendedores sociales, pero cada que tomo, entonces pasa algo, o ya me quiero pelear, ya me siento como que muy bravucón, o ya me atrevo como que a hablarle a las chicas, o sea, lo hago con una intención. Entonces, yo creo que ya cualquier tipo de adicción así, sea como que en poquito, en mayor grado, ya es una adicción, no necesariamente tiene que ser que grandes proporciones. Ajá. Qué bueno que lo aclares y qué importante para no autoengañarnos, ¿verdad? Sí. El autoengaño es enemigo de la transformación del desarrollo humano. ¿Dónde te pueden encontrar? Antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde te pueden localizar para apoyar a tanta gente que está en esta situación y sus familias? Porque como lo hemos venido a compartir, el tratamiento de la familia es fundamental, que la familia también trabaje en sus emociones y sane lo que requiera sanar, porque son la fuente de la adicción de ese miembro, ¿verdad? Sí, así es. La familia o el entorno familiar es el que enferma. Entonces, a mí me pueden encontrar en mis redes en Instagram, @roxbella, y mi teléfono celular para citas es 664-293-2200, y también tengo una página en Facebook, psicoterapeuta Rocío González. ¿Tú crees que la recaída es parte del proceso o no tendría que haber una recaída cuando hay un buen seguimiento de la adicción? La recaída en sí teóricamente no es parte del proceso, pero cuando sucede una recaída es una oportunidad para ver qué fue lo que se hizo mal, para ver en qué podemos enfocarnos y mejorar. O sea, es información. Es información, claro. Sí, claro, nos da información. Y es muy importante también que no se le juzgue a la persona que recae, porque regularmente cuando recae es, pero ya, o sea, yo que tanto confío en ti, mira cómo me pagas, o sea, te empiezan los reproches. Y pues la persona sigue en ese mismo enganche de la adicción por culpa. Entonces, hay que entender también que esa persona está luchando con una adicción. Y en vez de recriminarle, ver qué es lo que podemos hacer para apoyar. Sí, yo creo que es fundamental la responsabilidad, porque desde el victimismo, si no nos hacemos responsables, pues tendemos a quejarnos de la persona adicta, juzgarla,
utilizarla como pretexto, que por eso no soy feliz o no nos va bien, queriendo tener la razón, que también es parte del victimismo. Sin embargo, aunque duele, la responsabilidad es la única herramienta que permite hacer cambios profundos. Entonces yo te invito, y lo digo con todo respeto, a que si en tu familia hay alguien que es adicto, primero que seas empático. Recuerda que empatía no es aceptar todo, es respetar y reconocer una situación tan difícil, tan dura, tan dolorosa. Y luego buscar de qué manera tú eres responsable de que eso se haya generado, pero no desde la culpa. Lo contrario de la culpa es la responsabilidad. ¿Con qué quieres terminar para invitar a quienes aún hasta este momento no se habían hecho responsables para que atraviesen lo que le quieran atravesar y pidan apoyo tanto para el adicto como para los miembros de la familia que están involucrados? Yo les quiero mencionar primeramente a la persona que tiene una situación de adicción. Quiero hacerte saber que no estás solo, que puedes acudir a ayuda especializada para que puedas salir de esa situación. Sé que no es fácil para ti. Y a la familia también comentarles que hay que hacer un trabajo arduo. Igual tampoco están solos y que pueden buscar esa ayuda, por ejemplo, los grupos de autoayuda y ayuda psicológica también, para que todos en conjunto podamos encontrar una solución. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que hablen directamente, porque detrás de esta cámara puede haber mucha gente sufriendo a raíz de que cree que está solo, y qué padre que tú le digas que no estás solo. Y este capítulo es una evidencia más de la importancia de normalizar hablar de emociones. Hablar de emociones es bueno. Hablar de emoción sana. Hablar de emoción sana. Así que desarrollar nuestra inteligencia emocional es una herramienta poderosa para tener bienestar y felicidad. Y trabajar desde la responsabilidad y no desde la culpa es liberador, porque disminuye la tensión. Así que hagámonos responsables todos de qué tanto hemos contribuido a que miembros cercanos, gente cercana a nosotros, requiera de utilizar algún recurso externo, pensando que de esa manera gestiona sus emociones, y desde la libertad, no desde la culpa, para que ahorremos tiempo, porque a veces nos podemos estancar en reclamos, en señalamientos, y eso no favorece nada. Así que gracias por estar aquí. Es un tema tan importante de mucho tiempo hacia acá. Sin embargo, yo creo que ahora más que nunca, porque hay otro tipo de adicciones que han surgido a raíz de la tecnología. Tus palabras finales. Pues los invito a que sigan trabajando en ustedes, en que busquen ayuda, la ayuda que necesitan. Aquí no estamos para juzgarlos, al contrario, estamos para apoyarlos, y pues los invitamos a que busquen esa ayuda que necesitan. Pues ya compartió sus redes sociales, su teléfono para citas, y pues muchas gracias por estar aquí hablando de un tema crucial, fundamental, para que todos tengamos bienestar y felicidad. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Para ti también un honor que estés aquí.